Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de opinión, de discusión y también de propuestas. Nuestro invitado de hoy es una de las personas más queridas por todos los colombianos. Se trata de nuestro gran campeón Nairo Quintana, nacido en Tunja el 4 de febrero de 1990 y es quizás la mayor gloria para todos los latinoamericanos porque es el único latinoamericano que ha podido alcanzar el Giro de Italia y la Vuelta a España. Ha sido subcampeón y tercer puesto en el Tour de Francia y está lleno de récords, está lleno de resultados, pero sobre todo es un ser humano que he podido conocer a través de los años con enorme admiración. Nairo, muchas gracias por acompañarnos en Tres Respuestas. Presidente, muy buenas tardes. No, siempre un gusto y bueno, una presentación un poco alta, pero la verdad que es un gusto poder compartir con todos ustedes el día de hoy. Pues Nairo, yo quiero empezar primero hablando de Nairo, el campeón en formación. ¿Qué recuerdas de esa infancia en Arcabuco, de ese niño que le gusta la bicicleta, que ya ha oído hablar de Lucho Herrera, que ha oído hablar de Fabio Parra, de Cochise, de Martín Ramírez, de tantas glorias, y que ve una bicicleta y siente esa pasión enorme? ¿Por qué no hablamos un poquito de dónde nace esa pasión y ese amor, y qué momento en la infancia recuerdas en el que dices, esto es lo que yo quiero hacer, me quiero dedicar a esto, esta es mi pasión y voy por ello? Bueno, yo nací en Tunja, me crié en Cómbita y mis estudios los realicé en el municipio de Arcabuco, donde vivía inicialmente pues, con mis padres. Es a 3.100 metros de altitud, que para muchos deportistas a nivel mundial, eh, muy pocos tienen la oportunidad de nacer y vivir a esa altura, por lo cual pues el clima es duro, el aire falta y bueno, son una región de gente muy, 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 muy valiente, ¿no? Para poderse enfrentar desde las condiciones climáticas hasta pues, muchas adversidades. Nace accidentalmente un niño que quiere ir al colegio y con sus ahorros y los ahorros de su papá compran una bicicleta. El primer deportista de la familia. Lamentablemente en la época habían muy pocos influencers positivos que lo dirigieran a uno para poder ver los diferentes abanicos de oportunidades, pero accidentalmente nació y comenzamos a ver que era una tierra de deportistas. Mi papá apoyándome muchísimo, un hombre que toda su vida estaba en condición de discapacidad, pero que realmente su discapacidad nunca la tuvo en su mente. Hombre pujante que sacó sus hijos adelante, los dirigió muy bien. Y ahí de esos 5 hijos está Nairo, justamente, que iba y venía en bicicleta para la escuela. Y me di cuenta que podía ser un buen ciclista y ya comencé a descubrir el mundo de los grandes deportistas que de hecho nos habían representado a nosotros los colombianos a nivel mundial, como bien lo decías anteriormente, un Lucho, un Cochise, un Fabio Parra y entre otros campeones que lo hacían enorgullecer a uno pues en ese momento por ser parte también de este deporte. Y una pregunta, Nairo, ¿cómo era esa primera bicicleta? ¿Esa primera bicicleta tenía cambios o como dicen ahí la monocambio, que dejas que le toca a uno sufrirla y lucharla, que es la misma en su vida, en bajada? ¿Cómo fue esa primera bicicleta? ¿Qué nos cuentas de esa primera experiencia? Porque yo siempre creo, y me ha pasado hablando también con algunos ciclistas que me dicen, la primera bicicleta nunca se olvida. Sí, es cierto. Yo de hecho la tengo en mi museo personal, cada una de las bicicletas que he montado y de hecho pues las que he tenido los diferentes triunfos las tengo y las conservo. Algún día las pondré en exposición para todos los colombianos. Y, y esta bicicleta la conservo. Es una bicicleta que tenía cambios
pero era una bicicleta pues muy antigua, muy básica, muy pesada. eh, y la compramos con mi papá, nos valió 70.000 pesos hace 17 años. Y bueno, pues era lo que había y lo que teníamos al alcance. Inicialmente, mi papá con sus 5 hijos tenía que trabajar mucho. Nunca tuvimos un subsidio de alimentación, nunca tuvimos un subsidio de transporte, nunca un subsidio de absolutamente nada. Todo el mundo trabajaba, nadie se quejaba, pagaba la educación de sus hijos, pagaba los transportes, trabajaba muy fuerte por alimentarlos y, y a mí me parecía algo pues hermoso porque a pesar de su discapacidad física, nunca tuvo un obstáculo, nunca dijo, hoy no salgo a trabajar, sino por lo contrario, madrugaba a trabajar y nosotros pues éramos su bordón para acompañarlo a trabajar, por lo cual pues nuestra infancia fue un poco diferente a otros niños, mientras los otros niños iban y jugaban al fútbol, iban y hacían otras actividades, nuestras actividades era ir a trabajar con mi papá y, y un día, pues ya con unos ahorros que tenía, dije, papá, tengo 40.000 pesos, préstame 30.000 y compramos la bicicleta de 70.000. Y a los 15 años aprendo a montar en bicicleta. O sea, eso son casi hace 19 años prácticamente, porque tú tienes cuántos años, Dario, ¿34? 34, sí, señor. Bueno, y una persona por la que tengo que preguntar, porque además tú sabes que mi hija menor se llama Eloísa. Eso Entonces, es. ¿cómo era doña Eloísa? ¿Y cuál es el papel de doña Eloísa en Nairo Quintana? Porque yo sé que ella ha influenciado mucho toda tu personalidad. ¿Cómo era doña Eloísa y cómo también te ayudó a ella y te acompañó en el propósito de decir, me voy a dedicar profesionalmente a esta que es mi pasión, que es el ciclismo? Pero, y yo quiero conectar esa pregunta también con, ¿en qué momento de esa primera bicicleta dice Nairo Quintana, bueno, ahora sí me voy a poner a competir en esto? Pues uno de sus 5 hijos de la señora Eloísa nació muy enfermo por algunas creencias culturales y algunos temas energéticos que hoy pues siquiera la gente piensa ni suceden, ¿no? A mí me prendieron un mal llamado el frío de muerto y estuve muy enfermo desde el vientre de mi madre y luego también me prendieron un supuesto mal de ojo. Era un niño que realmente había nacido para no vivir y una madre con su corazón de madre y como lo ha hecho mi mamá, muy cariñosa y muy comprometida con sus hijos, pues hizo de todo para no dejarme morir, curanderos, médicos, de todo para, dentro de lo que estaba a su alcance para no dejarme morir. Y de hecho, pues yo era el típico niño desnutrido que iba a la escuela y todos le preguntaban por qué el niño está desnutrido, no le da de comer y teníamos pues que enfrentar esta enfermedad hasta que algún día se me curó. Comencé a hacer bicicleta y pues nadie daba un peso porque Nairo fuera ciclista, porque como era tan enfermo y desnutrido, mi madre siempre muy comprometida a alimentarme pues con la mejor comida, con la comida natural, con muchísimas verduras, con las sopas, con remedios caseros y a día de hoy ella pues me sigue haciendo pues algunos remedios de cuando yo estaba de pequeñito desnutrido para que, pues, que coja fuerza. Y entonces ella Nairo, fue una parte muy, muy, muy clave para poder ser ciclista aún teniendo pues esas dificultades físicas. bueno, y ahí viene de pronto la otra pregunta, porque yo sé la importancia de doña Eloísa, pero ¿cuándo aparece ese primer equipo en Boyacá que te dice, bueno, venga acá con nosotros, ya empiezas a competir? Y hay dos cosas que son muy importantes, creo yo, en el ciclismo, y es saber liderar, pero inclusive antes de liderar, saber ser gregario. ¿Cómo es esa etapa de formación y qué valoras de ese primer equipo que tienes allá en Boyacá? Sí, yo iba en bicicleta para la escuela y retornaba y al retornar venían los ciclistas profesionales a entrenarse en la subida por donde yo retornaba del colegio
y comienzo a ganarle a algunos de ellos, ya comienza a ver el comentario que hay un muchacho bueno por allá y que sube de la escuela con sus cuadernos y todo y que vive en el Alto. O Mi sea, papá los otros iban con gafas, con casco, todo con choclos, equipados. con guantes, y tú ibas en uniforme y les Sí, cogías. y los tenis del colegio y les ganaba subiendo pues con mi bicicleta vieja. Cuando me di cuenta, mi papá, ya le dije a mi papá sí era aficionado, pero como te cuento, es el primer deportista de la familia. Es un ciclista donde normalmente lo practican niños pobres, estrato 1 y 2, pero es un deporte muy costoso. O sea, una bicicleta, estamos hablando a día de hoy para medio comenzar a tener un nivel básico y con una herramienta adecuada, básica. Estamos hablando que un niño debe tener una bicicleta entre 5, 7 y 10 millones de pesos. Y ese es un comienzo. ¿De dónde saca un padre de estrato 1 y 2 10 millones de pesos para que su hijo comience? Es muy difícil. Entonces, pues le toca a uno con su herramienta hasta que va cogiendo y así fuimos yendo a las competiciones y ya me vieron y el equipo de Boyacá con un proyecto de gobierno querían que fuéramos a correr a Europa, a representar el país y como sucede pues en todos los gobiernos y los proyectos de nuestro país, lamentablemente hay cambio de política y de políticos y cambio de colores políticos, inclinaciones de pensamiento y acaban ese proyecto. Pero por fortuna había otro proyecto que estaba parecido a nivel nacional y se llamó Colombia es Pasión y nos llevan a Europa y en Europa en el 2010 ganó el Tour del Avenir, que es el Tour de Francia para jóvenes, que hacía 35 años no se ganaba desde Martín Ramírez. Claro, Martín Ramírez había ganado el Tour del Avenir, que fue además otro de esos momentos históricos, porque en esos años 80 estaba el equipo de Pilas Barta, después el equipo de Café de Colombia, y este también de Colombia es Pasión, de alguna manera empieza a cambiar la realidad del ciclismo. Y Nairo, antes de entrar, digamos, a preguntar por los grandes triunfos y esos logros, a mí me decía un experto en ciclismo, me decía, mire, después de lo que fue esa gran camada, donde estuvo Lucho, donde estuvo Fabio, Martín Ramírez, Iván Mejía, es donde estuvo también, donde, o se veían prospectos, una época como que se cayó la presencia del ciclismo colombiano a nivel internacional. Y me decía un experto, mire, volvimos a ser competitivos cuando empezaron a apretar los controles antidopaje en Europa. ¿Eso tú lo compartes? Bueno, es realmente un complemento de muchas cosas. Como en la vida, todo va por ciclos, unos mejores, otros peores. Y nos encontramos en un ciclo donde realmente salimos buenos deportistas y donde se juntaron muchas cosas como la que acabas de mencionar y tuvimos una favorabilidad. Sí, porque, o sea, Eh, lo que uno veía, o sea, vinieron casos, acuérdate que estuvo el caso sonado de Perico Delgado, después vinieron los casos de Armstrong y demás, pero se juntó el tener buenos deportistas también, extraordinarios deportistas, y obviamente esos controles empezaron a afectar a muchos en Europa que estaban de pronto mucho más proclives a eso, pero hago esa pregunta porque a partir del año 2010 empieza una nueva etapa del ciclismo colombiano y ahí empieza, digámoslo, para ti ya una presencia en Europa y vienen, yo diría, 6 años que son muy importantes, del 2010 al 2016. Ahí empiezas con triunfos en el País Vasco, después viene esa maravillosa experiencia del Tour de Francia, donde eres el primer ciclista en ganar la alta montaña y también el mejor juvenil y aparte de eso subcampeón. Pero, ¿qué pasa entre ese 2010 y en ese 2014 en Nairo Quintana y en qué momento tú sientes ya el llamado interno? Dice, yo ya estoy para ganar
una de estas grandes de la Triple Corona. ¿Qué pasa entre el 2010, Nairo que llega a Europa y el Nairo que empieza a ganar las pruebas más exigentes del ciclismo mundial? Nos encontramos con el proyecto de ciclismo de marca País, Colombia es Pasión, donde hubo un gran compromiso con valores importantes, como el juego limpio, y entre otros, un gran aprendizaje. En ese gran aprendizaje estuvimos en carreras en Europa donde sufrimos muchísimo, pero era parte de la preparación para lo que vendría después. Hoy todos esos proyectos se acabaron. Hay algunos que dicen, sí, vamos a llevar ciclistas, vamos a hacer, vamos, pero realmente no hay un proyecto que, que pueda hacer bien esa preparación, partiendo desde la preparación psicológica, porque el matoneo y el racismo pues siempre ha estado presente y en el deporte y en muchos lados, ¿no? Que hemos tenido que enfrentarnos ante eso y poder salir y poder hacernos respetar, pues no fue fácil y todo eso hizo parte de esa preparación y ese acompañamiento. Cuando ya llegamos a equipos profesionales en Europa, nosotros ya no teníamos miedo porque los otros eran más altos, porque los otros nos habían enseñado a ser realmente unos guerreros. Y eso hizo a que nos enfrentáramos, aunque no fuera del tú a tú, pero sí con mucha valentía ante ellos y tener la manera de ganar para luego hacer una base de presencia en equipos europeos y luego enseñar a las generaciones que venían detrás de nosotros. Entonces fue muchísimo trabajo pues que nadie sabe de lo que se hizo hoy. Como te repito, no hay un apoyo de empresa privada, no hay un apoyo de una política pública, no existe. Existen banderas donde dicen tenemos esto y hacemos esto, pero en realidad un trabajo de, acompañado de la ciencia, acompañado del profesionalismo, hoy no lo hay. Entonces, ¿qué está pasando? Que los dos o tres corredores que están llegando después de esa era 2010, 2016, 2018, están saliendo corredores muy buenos, pero sin base, sin fundamento, muy fuertes, pero sin conocimiento. Entonces vamos a tener nuevamente un hueco en el ciclismo colombiano donde esporádicamente vamos a tener buenos corredores, pero no como en la era 2010, 2018, donde en un año, por ejemplo, hicimos 6 podios en las tres grandes. Claro. Hoy estamos del cuello y es una bendición hacer uno entre los 10 primeros de una grande, ¿sí? Yo, yo, Entonces, yo te falta, mencioné, yo te mencioné hace un rato, dije Iván Mejía, pero era Álvaro Mejía. Álvaro Mejía alcanzó en un momento dado a ponerse la amarilla en un Tour de Francia por varias etapas. Él dejó también en alto el nombre de Colombia. Lucho ya había ganado la alta montaña. Siempre uno se acuerda de esa etapa en los Pirineos, donde él le saca esa ventaja a Bernaino, que era quizás el mejor ciclista en ese momento del mundo. Verlo competir al más alto nivel con Greg LeMond, que era otra de de las grandes figuras, Leorón Fiñón, Raúl Alcalá, todos estos eran escaladores grandes y ahí Colombia dejó ese nombre muy bien posicionado, pero tú tienes un debut en el Tour de Francia que es quizás único. Yo creo que son muy pocas personas que pueden contar esa historia. Cuando tú llegas a ese primer Tour de Francia, tengo entendido que tú llegas como parte del equipo, digámoslo, en función más de gregario, y de pronto a lo largo del tour empiezas a surgir y lograr esas tres cosas, subcampeonato, alta montaña y mejor juvenil. ¿Qué hay en el corazón, en la cabeza de Nairo Quintana en esa carrera, en esos casi, no sé, 30 días de disciplina extenuante? ¿Qué pasó en ese momento en tu vida?
porque es muy difícil. Yo creo que no hay casi ejemplos. Creo que es la única vez que se han logrado confluir esas tres cosas en un Tour de Francia. ¿Qué había de especial en ese Nairo Quintana en esa carrera? Yo entro al equipo Movistar en el 2012, cuando me dan la oportunidad. Habíamos tenido corredores justamente tan importantes como los que acabas de nombrar, pero no líderes de un equipo y menos de un equipo europeo. Lo que se hacían cosas esporádicamente, pero realmente liderar y encabezar un equipo como líder y como lo vinimos a hacer varios corredores años después, no estaban, ¿sí? Nosotros, y de mi parte, cuando llegué al equipo Movistar, eh, llegué con el chaleco de obrero y allá comencé desde pequeñito, como siempre me ha tocado trabajar al lado de mi papá. Afortunadamente me enseñó la habilidad del trato con las personas. Entonces, saber entender qué quieren de uno, saber entender su posición de trabajo, saber entender cómo funciona el equipo. Y en 3 días lo tenía totalmente claro, sabían lo que querían de mí y amablemente pues comencé a ayudarlos a ellos a ganar, comencé a entregarme hasta mi última pulsación en cada carrera para todos ellos. eh, y llego a ese 2013, eso entré en el 2012 al equipo, en el 2013 ya había ganado pues, carreras importantes porque ellos dijeron, mire, este es de los nuestros, sabe cómo es el funcionamiento del equipo, nos conoce muy bien, parece que hubiera estado toda la vida aquí y tenemos una gran oportunidad. Además que tuvimos o tuve la suerte de que el sponsor del equipo también tenía presencia en Latinoamérica y era muy importante Movistar también en Latinoamérica. eh, el equipo español también, que somos latinos, fue una gran oportunidad que se me dio en mi vida. Iba como gregario y mi papel 100% nunca era además ir a ganarle o ir a ser mejor que mi mismo compañero. Yo tenía claro mi rol y como me veían tan honesto y tan claro, pues finalmente hubo una caída, un enganchón. El líder del equipo, Alejandro Valverde, tuvo problemas mecánicos, perdió un montón de tiempo y a mí me dijeron, tienes la responsabilidad, ahora tienes que seguir adelante, te vamos a apoyar. Y así fue. Y Pero ya cuando ellos me... detengámonos ahí un momento. Entonces, viene esa situación para Valverde y para ponerlo en términos coloquiales, era, bueno, pelado, esto depende de usted. Y entonces cuando a ti te dicen eso, tú dices, bueno, este es mi momento. Claro, Y haces la pregunta, el que tenías entre ceja y ceja era Froome, ¿no? Al que había que ir a morderle rápido la rueda. ¿Cómo, cuál es esa etapa que para ti fue decisiva después del momento en que te dicen, bueno, Valverde se quedó atrás, toma el liderazgo y vamos para adelante? sí, no, en realidad estaban varios corredores muy importantes. Estaba Joaquín Rodríguez, que venía de hacer podium en el Giro de Italia. Estaba Alberto Contador, que ya había ganado el Tour de Francia, había ganado el Giro de Italia, había ganado Vuelta a España. Eran rivales pues, muy importantes y jóvenes como yo, pues que estábamos peleando. Me enfoqué en mi carrera más que en el mismo rival. Cada día que podía ganarle espacio al rival era importante, pero en sí mi meta fue voy a ver hasta dónde llego, claro, con la dirección y la guía del equipo. Y a medida que fui escalando, pues fuimos dejando corredores atrás, como los que acabo de nombrar, y me enfrento con ese gran rival que era Froome, que ya cuando vimos podemos ganar el Tour de Francia, pues era increíble, porque además pues es muy difícil que corredores europeos en ese entonces también le trabajaran a uno, pero para mí se me hizo fácil porque desde el primer día que entré al equipo
había estado al servicio de ellos, teniendo grandes victorias dentro del equipo y trabajando para ellos. Ellos tenían agradecimiento y simpatía conmigo, que dijeron, nada, hágale, vamos con toda y te vamos a apoyar. Recuerdo el 20 de julio que dije, hoy es el día de mi país y yo quiero ganar. Me hace ilusión ganar y tengo las fuerzas, quiero ganar. Y el equipo dijo, si quieres ganar, nosotros te ponemos el equipo. Nosotros también queremos que tú ganes. Y ya me pusieron todo el equipo, una estrategia durante todo el día y al final pues culminé la etapa, gané la etapa, ahí gané la montaña ¿Ese y fue bueno, Alto de y West? el ¿Ese fue joven. el alto del No, famoso? se llama, es en Annecy, Ajá. en los Alpes franceses y, y allá una etapa que no era de altísima montaña, pero tenía sus subidas y allí pude culminar el 20 de julio con una gran victoria que hasta el día de hoy la recuerdan los colombianos. Ese día fue espectacular, Nairo, está en la memoria de todos. Y antes de pasar a capítulo Giro y capítulo Vuelta a España, que son tan importantes en tu carrera porque son dos de la triple corona, algo que realmente es único, pero ahí en ese proceso de culminar ese Tour de Francia, porque ese Tour de Francia fuiste podio, subcampeón, después fuiste tercer lugar, ¿no es cierto? El año después o 2 años después. 2 años después, el primer podium fue segundo del Tour de Francia en el 2013. En el 2014 gano el Giro de Italia. En el 2015 retorno al Tour de Francia y hago segundo. En el 2000, en el 2015, en el 2016 hago segundo en el Tour de Francia, tercero en el Tour de Francia, perdón, y gano la Vuelta a España. En el 2017 hago segundo en el Giro de Italia. Es que eso es algo que, claro, tú lo dices y te suena como tan natural, pero no hay, por lo menos, antecedentes en Latinoamérica de haber estado tantos podios consecutivos. Y creo que a nivel mundial no son más de 17 corredores que han logrado ese número de podios en las carreras más importantes y sobre todo a nivel consecutivo, visto desde el punto de vista consecutivo. Pero Nairo, ahí, claro, son dos momentos, son momentos de gloria. El Giro fue espectacular, la Vuelta a España espectacular, pero yo quiero preguntarle a la persona, ¿cuáles son como esos valores que guían a Nairo Quintana, que fueron fundamentales en esos años cruciales también de la carrera? ¿Cuáles son esos valores que tú todos los días tienes y que se los transmites a tus seres queridos, que quieres transmitírselo a tus hijos, a tus nietos, que quieres compartirlo con tus sobrinos o a tu hermano Dyer? ¿Cuáles son esos valores que hoy puedes decir, mira, miro hacia atrás lo que ha sido esta carrera extraordinaria y esos son los valores que para mí son decisivos en mi vida? Principalmente ha sido el trabajo, segundo la honestidad, que ha sido fundamental dentro del entorno familiar, la compañía de la familia ha sido pues, crucial. Soy un hombre pues, que no gusta de fiestas, un hombre muy dedicado pues, a su trabajo y la verdad creo que ha sido también excesivo. Trabajo con mucho gusto y amo mi trabajo y he dedicado pues casi el 100% de mi vida a mi trabajo, pues que ha sido parte del éxito, pero acompañado de mi familia y ellos también han sufrido al lado mío, pues acompañándome en años, por ejemplo, sin vacaciones y lo que tuve claro es que tenía que aprovechar el momento y hay espacio para todo en la vida, pero cuando vienen esos momentos de compromiso y de trabajo y de crecimiento personal, para mí era una prioridad, como lo pudiste también vivir pues en la presidencia, ¿no? Dedicado día y noche pues al trabajo de los colombianos,
a ese trabajo, a ese crecimiento personal, y son periodos que tienes que pasar, y en mi caso, pues, los dediqué así. La familia se adaptó, la familia me acompañó y ha sido parte del éxito. Nairo, dos preguntas. Una que tiene que ver con esas dos grandes victorias, Giro y Vuelta a España. Yo recuerdo cuando Lucho Herrera ganó la Vuelta a España, que fue un momento también es muy especial cuando llegó a Bogotá, todo el país esperándolo, que fue en el carro de bomberos y estuvo en la Casa de Nariño con el presidente Barco, un momento pues muy importante, glorioso para el deporte, pero una vez le preguntaron a Lucho Herrera, dijeron, oiga, ¿cuál es el momento, qué es lo más duro para los ciclistas colombianos? Y Lucho Herrera dijo en ese momento, mire, las contrarreloj. Era lo más duro era competir con los ciclistas europeos, muchos muy altos, espigados, donde obviamente la velocidad y la cadencia de un pedalazo, pues es mucho más profundo cuando una persona mide 1,80, 1,90, que cuando estamos en las estaturas promedio de nuestro país. Pero yo vi a Nairo Quintana en ese Giro y a Nairo Quintana en la Vuelta a España volando en esas contrarreloj. ¿Cómo fue el prepararte contra la adversidad más grande que han tenido los ciclistas colombianos y prácticamente no dejarte poner el pie encima de Froome y de los grandes en velocidad y en terreno plano? ¿Cómo desarrollaste esa habilidad y cómo la volviste parte del éxito? Ha sido, pues, días de muchísimo trabajo, de mucho, mucho trabajo, insistir, persistir y, y de no dejarse vencer. Realmente soy un hombre que cuando quiero algo siempre lucho y sigo adelante, con mucha... eh, soy muy testarudo porque creo que se puede, y de esa manera, justamente, no al nivel de ellos, pero sí para defendernos, sumado pues a esa valentía que nos han dejado nuestros ancestros. Y si hay alguien que tiene ese valor de valentía y de fuerza y de no dejarse vencer, son nuestros ancestros, y eso es lo que nosotros hemos heredado. Por algo se dio pues la libertad en Boyacá, en la tierra donde nací, y, y yo creo y tengo pues como esa certeza que todas esas cosas nos las han heredado a nosotros. Tú ves una persona de Boyacá y puede trabajar día y noche y nunca se queja, y trabaja y no le pide nada a nadie. Y eso fue lo que me enseñó mi papá, que le enseñó su papá, y que hay que trabajar y salir adelante cuando quiere, ¿no? Entonces, cada que me montaba en mi bicicleta, pues era un guerrero más, y sabía lo que quería, y aún perdiendo tiempo y aún haciendo o teniendo algunas decepciones por esas pérdidas de tiempo, pues salía el otro día con más ganas porque tenía que recuperar ese tiempo y tenía que seguir creciendo e ir para adelante, ¿no? No me sentaba a pensar ni a llenarme de miedo porque los otros eran más grandes o eran mejores, no. Siempre creí en mí, y fue lo que me enseñó mi papá. Nairo, me contabas ahora, empezaste hablando de esa primera bicicleta de 70.000 pesos. Y, y claro, y cuando ibas al colegio, venías del colegio, le ganabas subiendo en uniforme de colegio con los cuadernos y el morral a los que iban con todo el uniforme. Pero yo no puedo dejar de preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que te montaste ya en una bicicleta que dijeras, mira, este es el Rolls Royce, este es el Ferrari? Y qué sentiste la primera vez que te montaste ya en una de las grandes bicicletas de competencia? Hay una sensación como que uno dice, bueno, mi cuerpo se va a adaptar fácil a esto, mi ritmo y todo, y sentiste rápidamente la diferencia para impulsarte. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, soy un hombre que se adapta rapidísimamente a cualquier situación o a lo que se presente, y debido pues al carácter que como te cuento nos han dado de herencia. Y mi bicicleta en categorías menores nunca fue la mejor,
pero sí era la más limpia y la más engrasada porque lo hacía yo mismo. Así que para mí era pues mi bicicleta de lujo y como esa no había ninguna más, ¿no? Las adversidades y las necesidades hacen al hombre fuerte, que es lo que hoy en los jóvenes no se ve. Hoy están muy complementados, prácticamente lo tienen todo y si no lo tienen, pues tienen un subsidio que te lo dan. O te dan la comida, o te dan el estudio, o te dan el transporte y te hacen la vida mucho más fácil. Nosotros no teníamos opción, nosotros teníamos que trabajar si queríamos salir adelante. Y esa fue nuestra mentalidad para mí, para mis hermanos, y es lo que tratamos de inculcarle a nuestros hijos. Claro, no tenía otra opción que seguir adelante y llegar con los primeros con mi bicicleta. Cuando me hacen el contrato con el equipo de Boyacá para vivirla, me dan esa bicicleta, una bicicleta en carbono nueva. Y recuerdo que por un paso de Tunja había que siempre saltar un riel por donde pasa el tren. Y con mi bicicleta tenía que hacer mucha fuerza para poder saltarlo sin tocar los rieles para no pinchar la bicicleta. Justamente me dan la bicicleta del equipo y yo salgo pues con muchísimas ganas, con esa ilusión de comerme el mundo a pedazos y veo los rieles. Cuando doy el salto para pasarlos, salté casi el doble que lo que saltaba en mi bicicleta anterior. Era increíble, casi me tiro de la bicicleta de la fuerza que hice y era ya un material diferente. Ya comencé a ver que andaba muchísimo más, me comencé a ilusionar y cada pedalazo con esa pasión y con esas ganas de comerme el mundo a pedalazos y de ser el mejor. Y eso pues hasta el día de hoy, de hecho, pues lo tengo, cosa que pues con el tiempo se va perdiendo en muchos deportistas o mucha gente que tiene su trabajo. Yo creo que parte del éxito de todos los trabajos del mundo es esa motivación y esa ilusión que lo lleva a uno para hacer las diferentes actividades. Y Nairo, obviamente tu vida está llena de triunfos, de grandes glorias, carreras, podios, pero también para llegar donde has llegado, porrazos, ¿no? Han tenido que ocurrir momentos difíciles, golpes, caídas. Y quisiera preguntarte por eso, porque a veces uno siempre habla desde los momentos de gloria, pero los momentos de dificultad son tan importantes. ¿Cuáles son esos porrazos, por llamarlo así coloquialmente, que nunca se han ido de tu memoria y que no se han ido porque aprendiste de ellos? ¿Cuáles pudieras de pronto compartir con nosotros? Bueno, he tenido muchos, de hecho este año he tenido tres lesiones importantes. El año pasado también tuve unas dificultades que fueron muy difíciles para mi vida y finalmente terminé superándolas. Este año he superado esas tres caídas que he tenido con un COVID, con dos fracturas y he podido llegar al Giro de Italia teniendo un buen papel, un buen nivel y ahora me siento muy bien para ir a la Vuelta a España. Claro, ha habido mucho, pero siempre lo he sabido llevar. La familia me ha acompañado muchísimo y luego, aparte de esto, también me ha gustado ayudar y esto también me ha tenido en los momentos difíciles ocupado para poder ayudar también a gente. Entonces, por ejemplo, con los triunfos que tuve desde el 2013, hice un proyecto que lo llevé a la Asamblea Departamental y hoy hemos impactado más de 20.000 niños boyacenses a través del ciclismo. Cada año tenemos más de 1.000 deportistas en bicicleta haciendo deporte y pues con muchísima gestión por parte del gobierno departamental, del gobierno nacional, de empresas privadas, pero lideramos todo esto y eso ha hecho pues un gran complemento pues que en momentos difíciles pues también tenga también cosas para entretenerme. Nairo, yo nunca voy a olvidar tantas conversaciones que tuvimos
mientras yo estuve en la presidencia, donde compartimos momentos de felicidad, pero también momentos de dificultad. Yo recuerdo cuando tuviste que sortear esa situación que fue tan compleja, sobre el tema más injusta, sobre el tema de sustancias y demás. Yo me acuerdo que te busqué por cielo, mar y tierra y te llamé y te dije, mira, todo el país está a tu lado, estamos firmes para acompañar. Y nunca voy a olvidar cuando empezó la pandemia, que nos tocó tomar decisiones tan difíciles y teníamos que atender, que me llamaste, me dijiste, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo ayudo? A dónde me necesita? Y esos son momentos que para mí son inolvidables y que han formado nuestra amistad. Y sobre eso yo quisiera decirte, Nairo, ¿cuáles son las lecciones para ti en esos momentos de adversidad? Porque a veces en esos momentos de adversidad es cuando se siente soledad, cuando a veces muchas personas que son amigas ya no pasan al teléfono u otros se escurren, pero tú estuviste rodeado también de mucho afecto, pero además de esa templanza que te caracteriza. De esos momentos difíciles, ¿cuál es la lección más grande que sacas hoy en día? Bueno, han sido momentos muy difíciles. Eh, la enseñanza que me deja es, y que siempre pues he tenido a lo largo de mi vida, como te digo, mi padre, un hombre en condición de discapacidad, y han habido dificultades y carencias. Lo que nos enseñó fue, pues no te vas a sentar a llorar, porque solo tú eres responsable y solo tú puedes salir adelante. Tienes amigos que te acompañan, que te ayudan a alentar, pero solo tú eres quien, quien, quien te saca, quien sales, ¿no? La familia a mí me ayudó muchísimo y por supuesto, como he dado también la mano pues a muchísimos amigos y hemos ayudado a muchísima gente, pues en esos momentos difíciles, una voz de aliento como la que tú me diste, pues era muy importante para mí, para seguir luchando, para seguir yendo adelante, y fue muy, muy crucial el apoyo pues de toda mi gente, de todos los colombianos que seguían creyendo, que me impulsaban, que tenía que seguir corriendo y hoy pues puedo tener esa alegría de seguir representando a mi país, a toda mi gente pues, en las mejores carreras del mundo. Y una pregunta, porque mucha gente a mí que le dije, mire, voy a entrevistar a Nairo, me decía, oiga, pregúntele que si él parcha con Rigo y con Egan y cuándo se juntan y cómo es cuando se arma ahí un parche entre corredores, cómo es ese momento cuando se juntan ustedes a hablar del presente y del futuro. Sí, normalmente nosotros organizamos un evento deportivo masivo, 5.000 personas en competición recreativa con sus familias, son 20.000, 25.000 personas que podemos juntar cada año en diferentes partes del país. Este año lo acabo de hacer, fue en el Quindío, un gran éxito, una buena activación económica para la región. Y entre ese evento, nosotros invitamos a todos nuestros compañeros. Tenemos 3 días de rodada, 3 días de risas, 3 días de tranquilidad, donde los equipos a nosotros nos dan permiso para reunirnos y para compartir con la gente. Hacemos conversatorios, compartimos con los niños, compartimos con las familias, llevamos a algún amigo influencer de la parte positiva para dar diferentes mensajes y siempre pues hablando en qué siempre se puede mejorar, en qué se puede hacer, cómo podemos aportar y no todos pues tienen el compromiso, pero los que podemos hacerlo, siempre estamos trabajando en ello. Nairo, como el tiempo se nos acaba, yo quiero cerrar con una última pregunta. Disfruto mucho además esta conversación y uno se puede quedar contigo horas y horas, tantas cosas y una de las cosas que Bueno, siempre sorprende muchas es gracias. que es la combinación de talento, disciplina, humildad, porque además ha sido siempre humilde en la victoria. Pero alguien me decía, mira, el secreto de la juventud es tener más proyectos que recuerdos. ¿Cuáles son los proyectos de Nairo Quintana hoy en día? ¿Qué tienes en este momento entre ceja y ceja? ¿A dónde tienes puesto en este momento la mira telescópica? Es cierto que ya me quedan pocos años de carrera deportiva. Los jóvenes que están llegando a nivel mundial están muy fuertes. Intentamos hacer proyectos y pensando en proyectos donde podamos
ayudar a jóvenes a seguir llevando ese aprendizaje que hemos eh, adquirido durante estos últimos 10 15 años y poderlos trasladar. Nosotros enseñamos a los jóvenes a ganar, los enseñamos a atreverse, los enseñamos a no tener miedo y parte de los grandes éxitos fueron eso. Pero de mi parte no quiero que se pierda ni que haya ese corte. Quisiera liderar algún proyecto donde pudiéramos seguir llevando todos estos jóvenes orgullo de nuestra tierra, porque además pues muchísimo talento hay y de alguna manera tenemos que, que tener esa sabiduría para poder hacer y tener un gran proyecto que pueda seguir llevando esa línea de crecimiento y esa línea de poder mantener nuestro deporte a nivel internacional. Pues Nairo, yo la verdad debo decirlo, eres un motivo de orgullo para todos los colombianos por la persona que eres, por el deportista que eres y obviamente te queremos seguir viendo ganar carreras y disfrutar de esa profesión que has enaltecido, pero también acompañarte en todos estos proyectos y quiero enviarle un saludo muy especial a tu esposa que además ha sido con nosotros súper generosa en facilitarnos el tiempo y ayudar a que esta entrevista tenga lugar. Un abrazo también para tus padres, para tu hermano, para tus hermanos. Y Nairo, de verdad, un verdadero orgullo tenerte en Tres Respuestas. Te mando un gran abrazo y espero que nos veamos pronto personalmente. Claro que sí, usted, presidente, sabe que lo queremos mucho, lo admiramos y le agradecemos. Es un gusto, un honor estar contigo el día de hoy, con todos los presentes y los oyentes. Y un abrazo también para toda la familia.